Llegó el momento del cara a cara. Llegó el momento en el que Kamala Harris y Donald Trump se enfrentarán en un debate presidencial que es la previa, entendemos, a un punto de quiebre. Se va a dar en Filadelfia, ¿sí? Se ha hablado mucho sobre este momento en el que podemos apreciar ya un tratamiento bastante, vamos a decirlo así, evidente a favor de una candidatura y en contra de la otra. Vamos, no nos hagamos los tontos. Hemos seguramente observado en los últimos días que las famosas encuestas en los Estados Unidos hablan de un empate técnico. Un empate técnico. La pregunta es, ¿estos números que parecen ser ficticios podrían sostenerse luego del debate de hoy? Porque, señores, podría ser fulminante. Para muchos será el único debate que se dé entre ambos candidatos. ¿Cómo quedarán parados después de esta contienda? Elecciones en Estados Unidos, falta poco o nada. Y por supuesto lo que ocurre en el exterior marcaría cierta tendencia. Los efectos que se sienten en otras partes del mundo. ¿Cómo no hablar, por ejemplo, de la crisis de Alemania, Volkswagen? Dios mío, las cosas se salieron de control. Una crisis abismal y muchos apuntan a las sanciones. Por supuesto, una política instaurada por los estadounidenses. El ala demócrata, podemos decirlo en todo caso, el establishment. Vamos a tocar estos temas tan interesantes en esta conversación de hoy con un invitado de lujo. Estamos hablando del señor Adrián Zelaya, presidente de CAI Center, con quien hemos tenido varias pláticas al respecto y hoy seguramente promete ser una histórica como siempre. Querido Adrián, bienvenido a Prensa Alternativa. Hola, ¿qué tal, Enzo? Ya sabes que, como siempre, encantado de estar contigo y con Prensa Alternativa, ¿no? Muchas gracias, Adrián. Y el tema, en realidad, es interesantísimo por todos los ángulos. El efecto Estados Unidos. Se viene el debate, un debate presidencial del que se había hablado y mucho. Insisto, no es un dato menor que en los últimos días la encuestocracia de los Estados Unidos hable de una tendencia al empate, empate técnico, dicen. Bastante raro, considerando lo que representa Kamala Harris. Pero posiblemente la conversación de hoy tenga un efecto. Ya lo vimos, en su momento llevó a los demócratas a prescindir de Joe Biden. A estas alturas sería ilógico que prescindan de Kamala Harris, pero la pregunta es, ¿estará capacitada Kamala para enfrentar a Donald Trump? ¿Con qué nos saldrá el candidato republicano en esta jornada? Va a ser muy, muy interesante lo que se converse esta noche, querido Adrián. ¿Qué mirada tienes sobre esta realidad, este presente? Bueno, yo creo que tú has centrado bien el tema, ¿no? Porque efectivamente desde el principio se sabía que Kamala Harris era una mala candidata, ¿no? Era una mala candidata, bueno, que tenía en las encuestas unos resultados bastante malos y que respondía muy mal ante los medios, o responde muy mal ante los medios. En los debates, en las entrevistas, pues da una imagen bastante extraña, por lo menos, a veces infantil, etcétera, ¿no? Y como consecuencia de ello, ha reducido al mínimo, aconsejada precisamente por ello, ha reducido al mínimo su participación en debates y entrevistas. Claro, pero ese mínimo, dentro de ese mínimo entra, por supuesto, este debate con Donald Trump, en el cual la incógnita fundamental va a ser esta: cómo se va a desempeñar Kamala Harris, precisamente, ante un debate con Donald Trump. Efectivamente, vimos el desastre que supuso ese debate para Joe Biden, pero bueno, ahora no estamos hablando de un debate o de un posible desastre de ese tipo, sino de si Kamala Harris no se trata de que, digamos, de una imagen de ser una persona manifiestamente incapaz, pero sí es muy posible, esto es lo que se espera, que transmita una imagen claramente más débil que la de Donald Trump. Este es, digamos, el resultado de alguna forma esperable, ¿no? Con respecto a las encuestas, bueno, hay que tener en cuenta el contexto en el que estamos. Estamos en un contexto que no responde a lo que es habitual en las elecciones en Estados Unidos, en las que al final venían ganando tradicionalmente republicanos o demócratas, pero al final, de una forma u otra, no cambiaba nada, ¿no? Entre los Bush y los Obama, pues al final había matices, cuestiones de imagen, etcétera, pero el sometimiento, digamos, a las estrategias fundamentales del Estado profundo o del poder corporativo, pues ha sido muy claro, ¿no?
Estas elecciones son distintas. Estas elecciones son distintas. Son comparables en este sentido quizás con las del 2016, pero la sorpresa de Trump en el 2016 yo creo que pilló a todos desprevenidos, ¿no? Tanto al Estado profundo como a su propio partido y quizás hasta el propio Donald Trump, ¿no? Pero en este momento todo el mundo está más o menos preparado a favor y en contra de Donald Trump, y teniendo en cuenta lo que se está jugando, que desde el propio establishment se viene definiendo como unas elecciones históricas, unas elecciones en que Norteamérica se juega su futuro, que hay dos Américas, dos futuros distintos para América, radicalmente distintos, en función quizás de quién gane en estas elecciones. Pues yo creo que en ese contexto pues no hay que esperar demasiado de las encuestas. Las encuestas electorales, preelectorales, siempre se utilizan con matices para apoyar una u otra estrategia electoral. Pero esto que sucede siempre ahora, bueno, yo creo que puede ser utilizado de forma descarada, ¿no? Es decir, se va a jugar muy fuerte, se está jugando muy fuerte probablemente ya desde los dos bandos, y no van a escatimar, desde luego, esfuerzos en utilizar las encuestas electorales en la vía de la forma que resulte necesario. Por eso es efectivamente muy significativo que esas encuestas electorales que responden a los intereses fundamentalmente de la candidata demócrata estén apuntando a un empate, ¿no? Porque, claro, esto quiere decir que muy probablemente los datos reales les están diciendo que la ventaja que está teniendo Trump en las encuestas es muy importante. Tan importante como para obligarles a ellos a apuntar, a transmitir públicamente esta imagen de una situación de empate. Yo creo que este es un poco el cuadro en el que podemos situarnos en este momento. Vamos a ver cómo evoluciona la situación desde en los próximos 2 meses hasta noviembre, pero yo creo que hay que ser prudentes, no hay que descartar nada. Todo el mundo va a jugar muy fuerte en el incluso durante las elecciones. Las sospechas de fraude y las acusaciones de posible fraude se están lanzando en todas las direcciones, y hay que contar con que efectivamente algo de esto también pueda suceder, ¿no? Sin ninguna duda. Independientemente de maniobras como las que hemos comentado, por ejemplo, con respecto al contexto geopolítico internacional, destinadas a o bien a incidir en las elecciones o bien a crear un contexto que reduzca el margen de maniobra de una posible victoria de Donald Trump. El margen de maniobra de un posible presidente Donald Trump en su segundo mandato, que pudiera distanciarse demasiado radicalmente de las estrategias, pues, de ese estado profundo, digamos. Me pongo a pensar mucho en eso que estás planteando, Adrián, porque claramente es un punto a resaltar, ¿no? O sea, claro, probablemente el resultado de la encuesta no sea, bueno, perdón, del debate no sea medible, ¿no? Pero vaya que dejará algún tipo de fragilidad en alguno de los dos bandos. Si la historia no miente, es probable que Kamala Harris vea una candidatura diezmada. Pero, como tú lo mencionas, queda mucho pan por cortar. Y otro tema también es qué asuntos serán omitidos, porque algo que le reclaman mucho a Kamala Harris es no hacerse cargo de su postura respecto al fracking, que en su momento decía no, luego ya en el poder como vicepresidente decía sí. Entonces, nos habla de una candidata que llega ya con estos cuestionamientos clarísimos. Ahora, la pregunta del millón es, ¿tendrá algún tipo de influencia a lo externo, Adrián, hasta cierto punto? Hoy en día el ciudadano estadounidense le perturba algún asunto vinculado a la guerra. Ha pasado de repente inadvertido lo que está ocurriendo en Ucrania, ¿no? Hay que decirlo también en la mente del ciudadano estadounidense, pero hace poco yo veía un informe en el cual se habla de ya una necesidad notoria de muchos ciudadanos estadounidenses de invertir en seguridad. Algunos hasta empiezan ya a invertir en la construcción de búnkeres, no solamente por lo que pueda pasar en Europa y el impacto que puede haber contra Rusia, sino también el temor a cualquier escenario fatalista de una guerra civil, por ejemplo.
¿no? La pregunta es el nivel de estrés en el que se debe encontrar hoy en día el elector estadounidense. Yo imagino que llega también el ciudadano de los Estados Unidos a este proceso electoral con una mente o con una cabeza llena de mucha información, de muchas cosas que se le vienen a la cabeza, que el papel también que puede jugar el elector estadounidense, Adrián, ¿no? ¿Cómo se encontrará en estas circunstancias? Sí, vamos a ver, la verdad es que desde el punto de vista global, el mundo en su conjunto está en un auténtico punto de inflexión histórico, ¿no? Hay muchas cosas que están en juego y es un punto de inflexión para lo bueno y para lo malo. Es un momento de enormes riesgos y a la vez de enormes oportunidades, ¿no? Desde el punto de vista global, ciertamente estamos en un momento en que puede haber una preocupación real con una base objetiva por parte de los ciudadanos estadounidenses de no quedar al margen de lo que pueda pasar como consecuencia de una posible escalada del conflicto en Ucrania o también en Israel, quizás, ¿no? Y la verdad es que si comparamos la situación actual con los años de la Guerra Fría, lo cierto es que, en general, la clase política estadounidense, los medios de comunicación, están intentando evitar, diría yo, que se creen una determinada conciencia, un estado de opinión de pánico con respecto a los posibles riesgos de una guerra, vamos a decir, mundial o intercontinental, ¿no? Eh, si lo pensamos desde un punto de vista objetivo, los riesgos son muy altos, ¿no? Nosotros hemos hecho más de una vez que incluso pueden ser más altos que los de la Guerra Fría, ¿no? ¿Por qué? Porque en la Guerra Fría hubo muchos conflictos entre la Unión Soviética y Estados Unidos, pero esos conflictos eran soportados, para bien o para mal, por potencias que se sentían a sí mismas muy fuertes, ¿no? Entonces vimos cómo en un momento determinado Estados Unidos perdió la guerra en Vietnam y, bueno, y perdió una guerra, que fue importante para ellos, sin duda, pero claro, en ningún momento a Estados Unidos se le pasó por la cabeza que como estamos perdiendo la guerra en Vietnam, vamos a atacar a la Unión Soviética directamente, ¿no? En absoluto, ¿no? Eran pérdidas parciales y se contemplaban así. Es decir, el contexto actual está siendo en el fondo de mucha mayor agresividad porque fundamentalmente tenemos a un Occidente, a unos poderes fácticos en Occidente que están en una situación de verdadero pánico, que sienten su poder en el mundo amenazado, que sienten su poder en Occidente amenazado, apoyados en un modelo económico que hace aguas, con una población que se va despegando cada vez más gracias a Internet. Y es esa situación de pánico lo que hace la situación actual extremadamente peligrosa, ¿no? Claro, si nos fijamos en lo que sucedía durante la Guerra Fría, había pues campañas en los medios de comunicación alertando a la población sobre los peligros de una guerra nuclear, sobre medidas a tomar en caso de un ataque nuclear. Se les enseñaba a los chavales, a los niños, en las escuelas qué es lo que tenían que hacer en caso de alarmas nucleares. Es decir, ellos mismos, el mismo sistema estaba alertando a la población ante riesgos de ese tipo, ¿no? Algo que en absoluto se hace en este momento, pero claro, esto facilita durante un tiempo o evita que ese pánico popular, que ese estado de opinión de pánico se genere durante un tiempo. Pero claro, la realidad objetiva va poco a poco seguramente transmitiéndose incluso hasta Estados Unidos, por mucho que geográficamente esté en un punto tan lejano, ¿no? Y por otro lado, tú has hecho referencia efectivamente al riesgo de conflicto interno dentro de Estados Unidos, porque si tenemos en cuenta lo que hemos comentado antes de que Estados Unidos está ante un verdadero eh, hito histórico con estas elecciones, pero es un hito histórico que refleja un conflicto interno en el que Estados Unidos está dividido al 50% y nosotros siempre hacemos referencia a que Estados Unidos no ha estado ante un conflicto interno similar desde el siglo XIX. Probablemente nos tenemos que ir a la guerra civil, es decir, ante un conflicto que no se resolvió en las elecciones. La parte que perdió en las elecciones no ha aceptado las decisiones tomadas por los que habían ganado
Y eso terminó efectivamente en una guerra civil, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando, lamentablemente, con mucha frecuencia, cuando lo que se juega en unas elecciones se considera demasiado importante, como dejarlo al albur del el resultado electoral? Eh, Todo esto crea un contexto objetivo para que realmente los ciudadanos norteamericanos estén ante una situación de verdadera alarma. ¿Esto en qué medida incide en el proceso electoral? Pues esto es más dudoso, porque claro, esa alarma puede sentirse en los dos bandos del contexto electoral, ¿no? Con lo cual es dudoso que esa situación de preocupación o de pánico incida de una forma determinada en las elecciones, ¿no? Sí es cierto que, por ejemplo, en los últimos días y semanas se está haciendo referencia a que hay posiciones muy contradictorias en este momento en el gobierno de Estados Unidos con respecto a los conflictos externos, tanto en Israel como en Ucrania, como incluso en el Pacífico, de tal forma que hay un sector que tiene una clara apuesta electoral, que está intentando dar prioridad a la campaña de Kamala Harris, que está muy ligada, inevitablemente, su imagen a las actuaciones del gobierno actual y que, por lo tanto, su campaña podría estar muy relacionada o muy afectada por el hecho de que en el exterior se congelen o se agraven los conflictos que ahora están en marcha y que por eso se están haciendo esfuerzos desde ese sector para intentar tranquilizar la situación o congelar o llegar a una especie de alto el fuego en Gaza, intentando también convencer a algunos interlocutores en Ucrania, bueno, en Ucrania y a nivel global también, para ver si es posible de aquí a noviembre llegar a algún tipo de acuerdo con Rusia para un alto el fuego, por lo menos, ¿no? Y en ese sentido preparar desde un punto de vista geopolítico el mejor contexto para ayudar a una posible victoria de Kamala Harris. Mientras que en paralelo, curiosamente, otro sector está apostando en sentido contrario. Desde la perspectiva de que, bueno, gane uno u otro, pues lo importante es asegurar a toda costa la victoria en ese enfrentamiento con los países emergentes, un enfrentamiento en el que no se puede perder tiempo. Para este otro sector, bueno, una tregua en Ucrania puede ser positiva, pero solo desde la perspectiva de ganar tiempo, de que Ucrania gane tiempo para recomponer fuerzas frente a Rusia, no tanto porque les importe la campaña electoral de Kamala Harris, y por el otro lado estamos viendo cómo este sector se está moviendo, por ejemplo, en el Pacífico, y ha habido muchos rumores durante estos días de presiones que estaría recibiendo en concreto Japón para empezar a hacer movimientos hostiles con respecto a Rusia, con respecto a ese conflicto histórico en las Islas Kuriles, con la idea de poco a poco alimentar un posible nuevo frente en el Pacífico, ya no que estaría no solo relacionado con Filipinas, no solo con Taiwán, sino ahora también quizás con Corea y con el propio Japón, que sería sin duda el elemento más fuerte, el aliado más fuerte, el aliado militar más fuerte en un hipotético conflicto para Estados Unidos, ¿no? Y parece que la respuesta llega, ¿no? Justo recordando lo que mencionas ahora, Adrián, un hecho que también ha sido muy comentado es que los buques de guerra, tanto de Rusia como de China, han iniciado ejercicios conjuntos, nada menos que en el mar de Japón. Parece como una respuesta bastante marcada contra Occidente. Algunos lo consideran un desafío, ¿no? Ahora, no olvidar, y vamos a entrar justo a este tema porque habla mucho de la realidad de Occidente, de Alemania, que hace apenas unos días sobrevoló muy cerca a territorio ruso, ¿no? Envió unos cazas con la intención de provocar. Ahora, ni qué decir de la intención de llevar buques de guerra al estrecho de Taiwán, que también es otro acto de provocación contra este bloque. Hablo de bloque Rusia-China que prácticamente se han consolidado como un bloque. Entonces, vaya que se tiene que hablar y mucho de Alemania.
un socio, obviamente, Estados Unidos en todos estos escenarios belicistas que estamos planteando en la actualidad. Otrora enemigos, pero ahora básicamente aliados a través de la OTAN. ¿Por qué hablamos de Alemania? Porque, claro, nosotros tenemos esa información que por el lado, que por el escenario bélico, observas una Alemania que está provocando, envía los cazas, envía los buques de guerra, tratando de generar algún tipo de efecto en Rusia y en China, pero por el otro los números son fatales. Y se ha hablado y mucho de la crisis de Volkswagen, para muchos conocedores en la materia, simboliza este derrumbe de Occidente y sobre todo de Alemania, ¿no? O sea, se habla mucho de cierre de plantas, de esta empresa, de este coloso, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿qué mirada tienes, Adrián, sobre esta situación que afronta esta contradicción de una nación que se alista para la guerra, que busca la confrontación, pero que los bolsillos están rotos prácticamente? Sí, bueno, vamos a ver, has empezado hablando de esas maniobras conjuntas de China y Rusia, y eso efectivamente es un tema en sí mismo relevante, que podemos compararlo con esas maniobras realizadas también entre China y Bielorrusia, ¿no? Al otro extremo precisamente del territorio ruso, y yo creo que en los dos casos, independientemente del interés operativo de esas maniobras, hay un objetivo de transmitir con total claridad que ante un posible enfrentamiento global, China, Rusia y Bielorrusia también en su momento van a actuar de forma claramente unida. Es decir, que si quieren ir contra Rusia van a tener que ir contra China, y si quieren ir contra China van a tener que ir también contra Rusia, ¿no? Algo que es muy importante desde el punto de vista de una de las estrategias que se han mantenido por el bloque occidental ya desde que estallara el conflicto en el 2022, que ha sido primero a toda costa intentar separar a China de la estrategia de Rusia. Yo creo que ya ha quedado perfectamente claro que eso no es posible, y ahora los esfuerzos están fundamentalmente destinados, yo creo, a países como India o como Brasil, ¿no? Intentando presionarles también de una forma similar a lo que antes estaban haciendo con China, presionarles pues, para que a su vez presionen a Rusia, pues, por ejemplo, pues, cara a a un posible escenario de negociación, bueno, en el contexto quizás que hemos comentado antes, ¿no? En este momento, pues quizás para abrir un escenario de negociación antes de las elecciones de noviembre, algo por el estilo, ¿no? Bien, el caso de Alemania. Bueno, la verdad es que es un caso realmente de libro, ¿no? Que se podrá analizar en los libros de historia sobre cómo un gobierno de un país puede actuar de una forma tan descarada contra los propios intereses de su país, y no por error ni por incapacidad, sino de forma absolutamente consciente y premeditada, ¿no? Algo realmente sorprendente y disparatado, ¿no? Pero bueno, en cierta forma podemos relacionar esto con el, el informe elaborado que se ha hecho público durante estos días por Mario Draghi, haciendo referencia al conjunto de la economía europea, pero que nos revela datos, pues bueno, que tienen mucha relación con lo que está sucediendo evidentemente en Alemania. Por un lado, partimos de una economía europea que ya llevaba 2 décadas en situación de estancamiento, que se fue debilitando progresivamente a todo lo largo del periodo neoliberal desde los años 80, y que ya en este siglo prácticamente ha estado en una situación de estancamiento con crecimientos de la productividad inferiores al 1%, situación prácticamente de estancamiento, pero además un estancamiento en sí mismo ya soportado de forma artificial desde los años 80 también, primero en base a una explotación sistemática de mano de obra barata, primero de las mujeres, luego de trabajadores migrantes, y además con un constante soporte en la acumulación constante de deuda. Una acumulación constante de deuda pública y privada, que es un fenómeno que resuelve aparentemente todos los problemas a corto plazo, pero que sistemáticamente hace más graves cada vez los problemas de fondo. Y así utilizando todos esos medios, llevamos 20 años en una situación de estancamiento. Bueno, pues después de 20 años de estancamiento, como ha reconocido Draghi, con una caída de la inversión
privada y de la inversión pública de las infraestructuras, ¿no?, en el conjunto de Europa, pues de pronto llegamos a una situación a partir del año 2022 donde empezamos en el conjunto de Europa, pero muy especialmente en países como Alemania, a tomar decisiones claramente autodestructivas, ¿no? Podemos hablar, además de Alemania, podemos hablar del caso de Francia, ¿no?, que ha sido distinto, pero que también ha sido muy afectado por el contexto geopolítico, porque este conflicto, este enfrentamiento con los países emergentes, pues le ha llevado a perder su influencia neocolonial sobre unos cuantos países del África francesa, algo fundamental para el mantenimiento de su economía a través de esa dependencia neocolonial de esos países que le suministraban materias primas artificialmente baratas, y que esto permitía mantener la economía francesa en buena parte. O sea que la economía francesa también va a sufrir de forma directa un golpe importante como consecuencia de ese enfrentamiento geopolítico. Pero el caso de Alemania es absolutamente disparatado. Es decir, a partir del año 2022, a partir del estallido del conflicto en Ucrania, Alemania y la Unión Europea empiezan a tomar decisiones aparentemente destinadas a hacer daño a Rusia, pero que veíamos cómo apenas hacían daño a Rusia, hacían un daño enorme a Europa y a Alemania en particular, y al contrario, beneficiaban a Estados Unidos, ¿no? Algo, bueno, que nosotros decimos que en un primer momento podría considerarse quizás un error. Todos los gobiernos tienen derecho a equivocarse de vez en cuando, pero veíamos que esas decisiones se comprobaba el desastre que estaban generando Europa y no se rectificaban. Y además se añadían 2 meses después otras decisiones en la misma línea, reforzando las anteriores y con resultados similares. Y esto hemos visto que ha sido una sucesión de medidas, primero destinadas a suprimir o recortar o dificultar el acceso de Alemania a uno de los pilares de su economía, como eran las fuentes de energía barata rusas, y más tarde, un año después aproximadamente, empiezan a tomar medidas de desacoplamiento de Alemania y de Europa en general con respecto a China, ¿no?, con respecto a la economía china, que ha sido otro de los pilares fundamentales del mantenimiento de la economía alemana durante las últimas décadas, ¿no? Son decisiones absolutamente suicidas que sabíamos desde el primer momento que iban a repercutir de forma muy directa, por supuesto, en los sectores industriales intensivos en energía de Alemania, que es aproximadamente 1/3 de la industria alemana, y esto es lo que ha sucedido. Claro, en esos sectores el peso de los costes energéticos pues son entre un 5, un 10, un 20, hasta en algún caso un 30% de los costes de transformación son costes energéticos. Entonces, al dispararse estos costes energéticos, esos sectores han quedado fuera del mercado. Han quedado fuera del mercado de forma directa, pero es que además van a tener que enfrentarse a competidores internacionales como Estados Unidos, que es productor de energía, y como China, que a partir de ahora se beneficia de esa energía barata rusa que los europeos hemos perdido, ¿no? Y además en un contexto disparatado en el que, por un lado, reducimos drásticamente el acceso directo a la energía barata rusa, utilizando vías, bueno, como por ejemplo callarnos o mirar hacia otro lado cuando se destruyen los gasoductos Gulf Stream, que a pesar de que ahora se esté intentando culpar a un grupo de ucranianos, todo el mundo sabe quién es realmente el responsable. Y ante esa situación, el gobierno alemán calla, ¿no? Calla, algo manifestando, trasladando una sumisión realmente sorprendente e impresentable, ¿no? Pero es que, además, Europa en general y Alemania también ha seguido comprando hidrocarburos rusos a través de otros países, ¿no? Con lo cual, formalmente, no en los mismos niveles, claro, pero ha seguido comprándolo y, por supuesto, mucho más caro. Primero, porque añadir otros intermediarios y segundo, porque ha tenido que comprarlo en buena parte a través del gas natural licuado, que supone el gas que se traslada a través de oleoductos, transformarlo en gas líquido para poder transportarlo por barco
y luego volver a transformarlo en gas cuando se recibe en tierra otra vez. Es decir, el coste es muchísimo mayor, los precios más elevados, bueno, y todo eso se está haciendo simplemente por mantener la imagen de que están haciendo todo el daño posible a la economía rusa, ¿no? Son cuestiones absurdas que se multiplican. El otro día el propio Vladimir Putin decía que no entendía qué era lo que pasaba en Europa cuando la propia Polonia, ellos están dispuestos, dicen todavía, a suministrar gas a Alemania y a Europa en la medida en que Alemania esté dispuesta a recibirlo, pero que es, por ejemplo, Polonia el que toma una decisión de cortar el suministro de gas a través del oleoducto que pasaba a través de su territorio, y luego Ucrania ha tomado la decisión de cortar el suministro de gas a través por el oleoducto que pasa por su territorio, haciendo un daño impresionante a la economía europea y sin respuesta por parte de los países europeos. Es decir, es todo un conjunto de movimientos de muy difícil explicación. Claro, no es extraño que esto esté generando una auténtica revolución en la opinión pública alemana y que esto se haya trasladado, por ejemplo, a las recientes elecciones regionales, en las que una parte sustancial de la opinión pública ha votado a favor de partidos que están en contra de la guerra y manifiestamente en contra de la OTAN y del contexto atlantista, vamos a decir, ¿no? Bueno, a partir de ahora, ¿qué es lo que puede pasar? Pues, bueno, como el propio Mario Draghi reconocía, pues vamos a necesitar decisiones muy graves y decisiones estructurales, pero el propio Mario Draghi no se atrevía a apuntar a la verdadera solución. Por supuesto, Mario Draghi está muy implicado en el establishment europeo y simplemente alarmaba de las consecuencias de las decisiones que se han tomado con respecto al corte con Rusia, al desacoplamiento con China y además haciendo referencia a que todo esto en un contexto en el que decía vamos a tener que incrementar sustancialmente los costes militares, ¿no? Bueno, es un contexto disparatado, pero todo ello solo se explica dentro de ese contexto que hemos comentado al principio, es decir, de una situación de auténtico pánico por parte de esas élites corporativas que controlan, de hecho, Europa y Estados Unidos y que están presionando a los gobiernos occidentales a adoptar medidas absolutamente disparatadas, ¿no? Sí, y desde luego me pongo a pensar en esta paradoja, ¿no? Porque claramente tenemos a un Olaf Scholz que tiene esta obligación de seguir un libreto, bueno, obligación entre comillas, ¿no? Claramente está feliz con el papel que le toca jugar, ¿no? Con la carta que le tocó jugar. Pero hay información que también, en cierto modo, aparentemente, pone una interrogante, ¿no? En lo que va a pasar en el futuro de Alemania. Por ejemplo, yo leí el otro día un informe de La República, un medio italiano, ¿no? Obviamente traducido al español, en el que hablaba sobre un plan que tiene entre manos Olaf Scholz. No sabemos si hasta este punto este plan ha sido discutido con Washington. Lo que buscaría Olaf Scholz es quedar como el canciller de la paz, es decir, prepara un plan que tiene, entre otras cosas, la posibilidad de que Rusia llegue a un acuerdo de paz con Ucrania con la concesión territorial, obviamente hablamos, concesión de algunas zonas que podría reconocer Rusia posteriormente, es decir, que Ucrania cedería a cambio de llegar al finiquito del conflicto. Una posición de Olaf Scholz, según el medio italiano La República, ¿no? Olaf Scholz estaría perturbado por los resultados que, como tú manifestabas, Adrián, marcan una derrota. Más aún, cuando nos ponemos a observar que se viene las elecciones estatales de cara a Brandeburgo, si no me equivoco, es en domingo 22, si no me falla la memoria. Entonces, se juega mucho para Olaf Scholz y quiere quedar como el canciller de la paz, el personaje que pasará a la historia como el que puso fin al conflicto. Estamos en una contradicción, Adrián, con este personaje, Olaf Scholz. Bueno, sí, me parece una interpretación dudosa por parte de la República, ¿no? Bueno, desde luego Olaf Scholz, bueno, se ha destacado él y desde luego algunos representantes de su gobierno
como algunos de los más agresivos, de los más belicistas durante estos 2 años dentro de la Unión Europea, ¿no? En este momento, mi interpretación es que en lo que realmente están pensando es en algo que hemos comentado anteriormente, es decir, intentar convencer, o si se quiere engañar, ¿no?, a Rusia para que entre en unas negociaciones a través de las cuales acepten un alto el fuego. Un alto el fuego que tendría la ventaja de favorecer ya hemos dicho, a Kamala Harris como candidato, y por otro lado daría tiempo a Ucrania para reponer fuerzas, ¿no?, o fundamentalmente a la OTAN para reponer fuerzas en Ucrania, si se quiere más exactamente, ¿no? Pero yo creo que no hay razones objetivas en las declaraciones de Scholz, de algunos otros políticos europeos que están intentando aparecer como posibles interlocutores. No hay razones objetivas para pensar que realmente haya un cambio sustancial, ¿no? Que realmente estén pensando en una solución que pueda ir al fondo del conflicto. Hay que tener en cuenta que lo que está en juego entre Rusia y Ucrania no son solo territorios, ni mucho menos. Es un concepto de seguridad, ¿eh?, de seguridad global. Primero, esto quiere decir que para Rusia los territorios, bueno, pues pueden ser importantes, pero mucho más importante que qué territorios quedan o no dentro de la Federación Rusa es, primero, qué pasa con el resto de Ucrania, ¿eh?, y cuál va a ser el estatus de ese resto de Ucrania, cuál va a ser su configuración institucional. Es decir, que si va a ser una Ucrania que va a estar mirando a la OTAN, si va a ser una Ucrania que va a estar como hasta ahora dispuesta o preparada para en cualquier momento en que en la OTAN le den las instrucciones correspondientes lanzarse otra vez contra Rusia o no, ¿no? Es decir, eso va a ser una cuestión clave. Y también, bueno, Rusia hablaba desde el principio, antes del estallido de la guerra, de negociar un estatus de seguridad colectiva en Europa, en el conjunto de Europa. Y esas serían las claves para alguien que realmente quiera abrir la posibilidad de un contexto de paz, ¿no? Es decir, hacer referencia a la posibilidad de que Ucrania acepte reconocer territorios que de hecho ya son parte de Rusia o ya están controlados por el ejército ruso. Pues bueno, no es nada significativo. Es simplemente, yo creo que dialéctica, preparando la posibilidad de que Rusia acepte un contexto de negociación temporal y quizás un alto el fuego durante los próximos meses. Creo que están intentando, por un lado, crear ese contexto, por otro lado, intentando presionar a Rusia a través de algunos países emergentes o en desarrollo, en los que Estados Unidos tiene cierto grado de influencia. Entonces, yo creo que se están juntando esas presiones sobre esos países para que, a su vez, estos países presionen a Rusia de alguna forma para que acepte un contexto de ese tipo, pues de aquí a noviembre probablemente. Y hablaste algo muy interesante, Adrián, también dentro de todo lo que estás manifestando, que siempre, insisto, es enriquecedor. Diste unas palabras claves, países emergentes, y por supuesto uno se imagina el bloque BRICS como parte del nuevo mundo multipolar. ¿Y por qué voy a meter este tema? Porque creo yo sería interesante tocarlo considerando un país clave, y esto lo dicen desde el propio Caracas. Hablamos de Venezuela, por supuesto, ¿no? En la Asamblea Nacional hay quienes dicen Venezuela es la clave para el mundo BRICS. Impacto petrolero podría ser colosal. Obviamente también Arabia Saudita, que está a puertas ya de oficializarse, aunque bueno, la invitación se hizo o se dio a conocer, pero hasta el momento no se oficializó como tal. Pero el factor Venezuela es importantísimo. ¿Por qué hablamos de Venezuela? Porque pasó un hecho bastante llamativo, Adrián, que seguramente nos podrás dar alguna impresión sobre esto, que es que el candidato de Estados Unidos, acá no se trata solamente de la oposición, el candidato de Estados Unidos, Edmundo González, finalmente huyó a España. Se fue a España, abandonó a su aliada principal, María Corina Machado, en Venezuela, y desde España hay voces que hablan de una derrota en actitudes como esta, ¿no? Dicen de que
La huida de Edmundo González a España, entre otras cosas, ha generado que la oposición se debilite todavía más. De hecho, entiendo, se discute ahora mismo en el Congreso si es que Edmundo González será reconocido, en el Congreso Español, digo, si es que será reconocido Edmundo González como presidente de Venezuela. Bueno, un tema bastante llamativo considerando que aún se mantiene un vínculo entre España y Venezuela respecto al envío de petróleo. Entonces, esto podría generar por ahí una situación incómoda, pero ¿qué perspectiva tienes tú sobre este momento? Era un Edmundo González que se va a España. Algunos dicen para nunca más volver a Venezuela, pero claramente podría marcar una derrota asumida por parte de la oposición, diciendo, bueno, señores, no hay vuelta que darle, es imposible ganar, no tenemos nada que hacer acá, y es España el lugar a donde fue a regalar este Edmundo González. ¿Qué mirada tienes sobre esto? Sí, yo creo que el contexto está respondiendo un poco a lo que era previsible, ¿no? Es decir, que independientemente de que desde Estados Unidos fundamentalmente y sus aliados se hiciesen todos los esfuerzos en el momento de las elecciones y en los días siguientes para intentar dar un vuelco a la situación política en Venezuela y al resultado de las elecciones, era previsible que el tiempo evolucionara en contra de ellos, ¿no? Simplemente el paso del tiempo. Si en los primeros días no conseguían o un golpe de Estado o una rebelión popular, algo similar contra el gobierno, el paso del tiempo iba a hacer cada vez más difícil el éxito de esa opción. Y el resultado final, pues todo parece indicar que apunta a donde, digamos, a un resultado equivalente al de intentos anteriores, con Juan Guaidó, etcétera, ¿no? Es decir, ha habido 31 elecciones durante el chavismo, en prácticamente todas ellas ha habido campañas cuestionando la validez de estas elecciones, pero luego con el paso del tiempo, pues ese cuestionamiento ha quedado en nada. ¿No? Y todo parece indicar que esto está evolucionando en la misma dirección, ¿no? Y yo creo que este movimiento de Edmundo hacia a España, pues bueno, es un paso claro en esta dirección, ¿no? Está viendo su situación muy incómoda, cada vez más difícil en Venezuela y al desplazarse a España, pues está realmente pues dando un paso atrás, ¿no? Yo creo que la oposición en conjunto, pues ya desde el punto de vista de la imagen internacional, pues está claramente reduciendo de día en día ya sus expectativas de realmente conseguir algo desde el punto de vista de sus reivindicaciones, y yo creo que estamos simplemente ante un paso más dentro de ese contexto. Lo que está sucediendo en España, bueno, pues en parte responde a un problema pues habitual en Occidente, que es que al final nos creemos nuestras propias mentiras, ¿no? Y cuando vivimos, como vivimos en base a imágenes, en base a campañas mediáticas, pues al final nos creemos nosotros mismos las campañas mediáticas que lanzamos y muchas veces nosotros, nuestra clase política, se ve obligada a actuar en función de las campañas mediáticas que ellos mismos, de alguna forma, han lanzado, ¿no? Esas campañas mediáticas han estado diciendo desde el primer día, casi desde antes de las elecciones ya, que iba a haber fraude, que hay fraude, y entonces que ha habido un fraude descomunal, y esto es absolutamente evidente para muchos políticos, para muchos responsables políticos, aunque ellos no tengan ninguna idea ni ningún dato para que desde un punto de vista personal que les pueda justificar hacer afirmaciones de ese tipo. Pero, bueno, como la prensa lo decía, los medios de comunicación lo han dicho, las televisiones lo han dicho con tanta seguridad y durante tanto tiempo, tiene que ser así y tenemos que actuar en consecuencia. Y entonces estos grupos políticos, pues bueno, se dejan arrastrar y, bueno, están tomando una decisión, pues bueno, tan disparatada como esta, que disparatada, pero igual no lo es tanto en la medida en que sus repercusiones prácticas pues probablemente van a ser escasas, ¿no? Va a quedar probablemente en un movimiento simbólico, como fueron las decisiones que se tomaron también con respecto a Juan Guaidó, ¿no? Va a quedar un movimiento simbólico, pero casi más como se suele decir, una pataleta, ¿no? Es decir, una rabieta
por haber perdido una opción política que efectivamente para una parte del establishment occidental era muy importante, porque hay que tener en cuenta en qué contexto estábamos. Muy probablemente esta ha sido la última oportunidad para, si se quiere, para Estados Unidos de derribar el régimen bolivariano en Venezuela. ¿Por qué? Porque al final el desarrollo de los países emergentes y la confluencia de intereses y de estrategias entre Venezuela y los países emergentes, los BRICS, es ahora ya tan clara que todo hace pensar que en los próximos años Venezuela no va a dejar pasar esa oportunidad para establecer un nuevo contexto de progreso para su evolución económica y también una nueva configuración política que al propio gobierno de Venezuela le permita salir quizás de muchos años de atrincheramiento necesario seguramente frente a ese acoso de Estados Unidos, pero que le va a permitir pasar a una fase más positiva, más de construcción, y probablemente también esto va a permitir que Venezuela se dote a sí misma de una nueva oposición que esté realmente, que con una u otra ideología, pero esté realmente por primera vez pensando realmente en el pueblo de Venezuela y no tanto en los intereses de oligarcas extranjeros o de los Estados Unidos. Yo creo que es Comparto, un sí. momento histórico que las élites norteamericanas y corporativas lo han percibido así, por eso han hecho una apuesta tan fuerte, en este caso una apuesta que les ha salido fallida también, claro. Sí, iba a decir que comparto mucho lo que mencionaste, Adrián, porque claramente María Corina Machado fue una de las primeras en avalar las sanciones al pueblo venezolano y quien en su momento también sugirió, hace un par de semanas, Venezuela sufrió un apagón en muchos de sus estados. Y previamente María Corina Machado decía, ¿no? A su estilo, metafóricamente hablando, según ella, que Venezuela estaba secuestrada y lo que tenía que hacerse era cortarle la luz al secuestrador, cortarle el agua, cortarle el financiamiento. Básicamente apoyaba la posibilidad de que el boicot se extienda y se potencie. Entonces, sí, tal y como tú lo mencionas, Adrián, no sabemos hasta qué punto esta oposición podría haber manifestado un sector que podría, y esto lo decimos obviamente con total transparencia, que ocurre en cualquier gobierno, y es legítimo, que pueda haber un sector que esté descontento, ¿no? Con las decisiones que se puedan tomar desde un gobierno, eso es válido. La pregunta es si es que María Corina Machado representaba eso, o si Edmundo González Urrutia lo representaba, y si lo representaba, que se fue, es la pregunta del millón. En fin, ha sido una conversación siempre como contigo, Adrián, enriquecedora, y me gustaría que nos dejes una reflexión después de lo que hemos conversado. ¿Qué le dirías, qué mensaje le dejarías a nuestro público de prensa alternativa? Bueno, habría que hacer referencia a algunos de los puntos que hemos tocado, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista de algo que hemos simplemente mencionado, ¿no? Este tema de el enfrentamiento de los países emergentes y Occidente en el momento actual, en el cual estamos quizás en un momento importante desde el punto de vista de un claro fortalecimiento y asentamiento de esa alianza estratégica entre China y Rusia, ¿no? China, Rusia, Bielorrusia, hemos comentado, también Irán, un posicionamiento de los países como India y Brasil, que yo creo que están siendo sometidos en este momento a una presión fortísima por parte de Estados Unidos, una presión que también ha sentido China, hasta que yo creo que ha quedado perfectamente claro que Estados Unidos o Occidente tenía muy poco que hacer para debilitar esa alianza con Rusia, y ahora son fundamentalmente India y Brasil los que están recibiendo esa presión tan fuerte. Bueno, todo esto yo creo que es situación de este momento, pero que de alguna forma se va a decantar a partir de la cumbre de los BRICS en octubre. Una cumbre que va a ser decisiva desde el punto de vista del fortalecimiento estructural de los BRICS, de la adhesión de nuevos miembros, de la definición de cuál va a ser esa configuración estatal institucional de un BRICS que no puede ser igual con 40 miembros que con 5, como era inicialmente, ¿no? Y que yo creo que va a ser un verdadero punto de inflexión. Yo creo que les aconsejaría a nuestros oyentes que estén muy atentos en las próximas semanas a lo que se va preparando cara a esa cumbre de los BRICS
y también a las decisiones que en la propia cumbre se adoptan. Es octubre en Kazán, va a ser un momento importantísimo, histórico, por donde se les mire. Querido Adrián, hemos disfrutado esta conversación contigo, un placer siempre conversar, platicar de estos asuntos tan relevantes. Por favor, cuéntanos, el público seguramente quiere saber dónde puede ubicarte, saber más de ti. Cuéntanos, querido Adrián. Sí, la forma más directa es ver nuestros vídeos en YouTube, en el canal de YouTube, que los encontráis buscando con Ekai Center o Ekai Group, Ekai Center, Ekai con K, Center con C, introduciendo esas palabras en YouTube os va a aparecer nuestro canal enseguida. Y por supuesto, si os queréis suscribir, estupendo. Somos un canal todavía modesto, pero estamos creciendo muy rápidamente desde hace 2-3 meses en los que hemos empezado a dedicar un esfuerzo al crecimiento del canal. Estamos ahora en 8.000 suscriptores, pero creciendo muy rápidamente. Si nos echáis una mano con vuestra suscripción, estupendo. Ya lo saben, suscríbanse a Kai Center. En la descripción aparecerá el enlace para que usted pueda sumarse a esta familia, este canal aliado de Prensa Alternativa. Querido Adrián, un placer conversar contigo, te agradezco enormemente y seguramente te tendremos muy pronto aquí en nuestro espacio en Prensa Alternativa. Me despido, mi nombre es Enzo Enchante, querido público. No olviden suscribirse, ¿sí? A Kai Center y también a Prensa Alternativa. Hágase miembro también con el botón unirse que aparece en la parte inferior derecha de su pantalla. Nos estamos reencontrando muy pronto. Adiós.